Y entonces vamos a ver un poquito acerca de compasión por los perdidos. Dice en Mateo 9:36 que Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión por la gente porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, viendo que también nosotros, que dice, una manera de sentirnos bienaventurados, doblemente contentos, doblemente alegres, es aquello que cuando traemos nosotros las gavillas, ¿verdad? Y ustedes son las gavillas, de repente ustedes han visto por ahí, por el TikTok, por ahí, por el YouTube, acerca de qué son las gavillas. Cuando nosotros vamos a cosechar el trigo, vamos a cosechar la cebada, lo cortamos con una hoz, lo hacemos montones, lo amarramos, lo cargamos y lo llevamos a la era. Y ahí más o menos cuando en tiempo de la cosecha es porque nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, porque en el tiempo de la siembra nosotros sufrimos, porque no sabemos si va a haber cosecha. Porque todo va a depender de la bendición de Dios, va a depender de los vientos, va a depender de las lluvias, va a depender de los buenos tiempos para tener una cosecha. Entonces, cuando nosotros leemos también eso en el Salmo 126, el versículo 6 dice que nosotros nos gozamos trayendo nuestras gavillas, ¿verdad? Y eso es lo que enseñó Jesús, que los obreros son pocos, la mies es mucha, ¿verdad? Nosotros somos pocos, aquellos que estamos en el día a día procurando, tocando la puerta, enviando mensajes por WhatsApp, enviando mensajes por el Facebook, tocando las puertas, o el día domingo yendo a tocarle la puerta a una persona para traerlo a la iglesia. Para traerlo a la iglesia. Una vez que nosotros hemos llegado a la iglesia, ya no es problema de nosotros, ya es trabajo del Espíritu Santo, ya es trabajo de Dios. Amén. Entonces, eso es desde el año pasado que tengo en mi corazón, cada día que Dios me dé la oportunidad para decirle a una persona, te invito a mi iglesia. Y para nosotros que somos creyentes, iglesia es el conjunto de personas que hemos nacido de nuevo, que somos seguidores de Jesús, que estamos dentro de una congregación. Pero eso no le puedes decir a una persona en la calle, eso no le puedes decir, le tienes que decir a mi iglesia, y se refiere a mi local, ¿verdad? A mis cuatro paredes. Entonces cada día, ¿por qué? Porque Jesús tuvo compasión por los perdidos. Y depende cuando Jesús habló, cuando Pedro habló, dijo, la gente tiene por tardanza cuando le dicen Cristo viene y no viene. Y Dios es paciente, no dice para con esa gente, es paciente para con nosotros, porque nosotros tenemos que tener empatía, tenemos que tener compasión por el perdido. Y cuando nosotros ponemos nuestro corazón y ya solamente a Dios le decimos cada día, yo quiero ser un vaso de honra, yo quiero ser un vaso frágil que pueda ser utilizado, y tú haz la obra, y Él lo va a hacer. Pregunté hace poco, está el hermano que me ayuda los domingos para ir a buscar personas y traerlo a la iglesia, está asistiendo al hogar del día lunes, y hablamos de eso, y él me decía, y yo le decía, ¿cuántos habremos recogido el año pasado, habremos llevado a la iglesia? Y él me dice, será unos 30. Y él es de la segunda, del segundo, del segundo bloque, porque en el primer bloque yo tuve otra persona que me ayudaba. Cuando él tuvo ya que no podía, apareció otro, gracias a Dios. Y el día domingo a él no le pasé la voz, porque mi vecino me dijo, mañana, ¿a qué hora vas a ir a tu iglesia? Al primer culto. Y a las 6:30 ya me estaba tocando la puerta como si estuviera dormido y tocándome el claxon para venir a la iglesia. Entonces, mire, de mis vecinos yo les he traído más o menos a 7, 8, acá antes de la pandemia y después de la pandemia, y algunos ya han fallecido, 3 han fallecido de los que vinieron acá. Y algunos no, unos mayores, pero uno realmente relativamente joven. Entonces, y hay otros que los he traído que no vienen, y hay uno que está viniendo. Pero ¿dónde más o menos se da la idea de dónde tú puedes traer? Si ustedes se dan cuenta, en Hechos capítulo 8 es del centro de trabajo, es de tu centro de trabajo.
porque dice, y todos los que fueron esparcidos fueron anunciando el evangelio de Jesús. Anunciar el evangelio es la primera fase, es como un anuncio puesto en una puerta de un negocio. Anunciar es como un cartel que pasa por la calle. Anunciar es como un parlante que dice de la municipalidad que va a haber atención médica para animalitos o para personas en tal lugar. Ese es un anuncio. Anunciar es una invitación. Y eso recuerdan que dice que todos fueron anunciando el evangelio de Jesús. ¿Anunciando qué? Una gran campaña para que después viniera Felipe y predicara el evangelio. Predicar el evangelio con señales, milagros y prodigios. ¿Y qué hizo? Se convirtieron mucha gente de Samaria porque hubieron gente que invitó, gente que trajo, gente que aprovechó ese tiempo para poder traer personas. Y esa es la compasión que nosotros debemos tener, porque dice compasión de Job. ¿Y qué pasó? Felipe dice que se entregaron mucha gente, los bautizó, después Felipe no sabía nada más que hacer. Mucha gente, él no sabía qué hacer. ¿Qué cosa hizo? Mandó avisar a los apóstoles que estaban en Jerusalén para que vinieran y pudieran discipular. Amén. Por eso nosotros cuando las personas vienen, lo encargamos a Dios. Ahora es tu obra, ahora lo que va a hacer, aquí están los discipuladores, ¿verdad? Los días domingos, los que van a enseñar la palabra a cada una de las personas, las prédicas que van a escuchar el día domingo aquí. Entonces, nosotros tenemos que tener compasión por el perdido. No confundamos pasión con compasión. Yo tengo pasión por el fútbol. Antes tenía pasión por el box. ¿Sí o no? Ahora como que un poquito te tienta por ahí, pero de disfrutar de aquel golpe, de aquella paliza, ¿no? De aquello que se sangran, de aquello que se hinchan un ojo, de aquello que se tiran al suelo, como que para nosotros dice, me gusta, pero no debo verlo. ¿No? Me gusta, pero no debo verlo. A veces te gana la tentación, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, esa compasión tenemos que tener, compasión por el perdido. Y la única manera que hay diferentes maneras de evangelizar, pero lo básico, como estamos hablando de lecciones básicas, es aquello de simplemente, yo no los explico nada, no les digo nada, simplemente te invito a mi iglesia. Te recojo el día domingo. Mira, tenemos a las 7, un cuarto de hora antes, te toco tu puerta, te espero ahí. A las 9, un cuarto de hora te recojo. A las 11, un cuarto de hora. Y por eso yo a veces estoy en el tercer culto por acá, porque la gente dice, no, el domingo tengo que dormir un poquito más. No, ya, duerme un poquito más. ¿Ya? Y a las 11, para las 11 no vamos. Ya a veces pasa. Otra de lo que tenemos que tener en cuenta es compasión por los enfermos. ¿Ya? Y a la hermana que me dijo, porque no hay milagros, le dije, la culpa lo tiene usted y yo, porque nosotros no llevamos los milagros. Los milagros que se dieron en la Biblia se dieron porque hubieron personas que cargaron, que dieron su tiempo, que dieron su dinero. ¿Se acuerdan ustedes que trajeron y había una multitud que no podían llegar con el enfermo adelante de Jesús? ¿Qué hicieron? Lo metieron por el techo. Pero ellos habían venido entre cuatro personas en una manta trayendo a un enfermo y ellos no se iban a contentar, lo tenían que llegar hasta donde estaba Jesús. Si esos 4 hombres no ponen el coraje, la valentía, su tiempo para darse y traer, ¿no sucede el milagro? ¿Se acuerdan de que Jesús dijo en los tiempos de Naamán habían muchos leprosos en Israel, pero solo uno fue sanado y fue un extranjero? ¿Se acuerdan? ¿Vio que vino? Vino al profeta, el profeta le dijo que se vaya al río y todo, y él no quiso. ¿A causa de quién se dio? A causa de sus siervos, que le dijeron, Padre mío, si el profeta no te mandara a hacer una grande cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más que te manda que te metas en el río? Por favor, hemos caminado desde tan lejos y nos vamos a volver así. ¿Y qué hizo? Gracias a esos hombres se dio los milagros. Y gracias a que nosotros vamos a traer a las personas, se van a dar la salvación, se van a levantar los que están enfermos. Pero también eso es acerca de los milagros de sanidad. Pero también Jesús
Jesús nos contó una historia en Lucas, el capítulo 10, versículo 30 al 35, acerca del samaritano, de un hombre que estaba de camino y que lo asaltaron, ¿verdad? Y que pasó de largo, dice la Biblia, pasó de largo un sacerdote. Lo vio y pasó de largo. Un levita lo vio y pasó de largo. ¿Cuántas veces nosotros no vemos la necesidad que hay en nuestros padres, la necesidad que hay en nuestros hermanos, la necesidad que hay en nuestro cónyuge, la necesidad que hay en nuestros hijos, o la necesidad que hay en nuestros vecinos, o la necesidad que hay en nuestros compañeros de trabajo, o la necesidad que hay en tus patrones si eres empleado, o la necesidad de tus empleados si eres alguien que tiene un emprendimiento? ¿Por qué? Porque pasamos de largo. Estamos mirando en nuestras propias necesidades y no en las necesidades de los otros. Dios va a hacer la obra porque su gracia está en nosotros, pero cuando nosotros abrimos los ojos y vemos la necesidad de la persona. Amén. Cuando tú pongas y le digas al Señor, yo quiero hacerlo, pero no puedo. Hazlo tú. A mí me ha dado resultado. Hace poco, la que me corta el cabello, ella viene al tercer culto acá con toda su familia. Fuimos a recogerlo 2 veces. Acá ella no podía venir al primero, como yo normalmente vengo, para ganar el tiempo y para después hacer el ceviche. ¿Sí o no? El chicharrón. ¿Sí o no? Entonces le digo, puedo ir al segundo, y fui a traerlo de acá con una hermana con su carro, a traerlo al segundo 2 veces. Después le dije para ir a traerlo, me dijo ya no. Me dijo, yo ya conozco, está cerca, no se preocupe hermano, yo voy a ir. Y el día sábado me fui a cortarme el cabello, me dice, el evangelio me está funcionando, me dice. Ya no tengo tanta carga, tanto estrés, tanto peso sobre mí, tanta preocupación. Y ¿sabe por qué? Porque me dijeron que yo no llevara la carga, que lo dejara esa carga, que Dios lo hiciera, que yo lo dejara. Y ¿cómo así? Le digo, y me cuenta que mi esposo, que mis hijos, que el trabajo y que la salud, ella está con tratamiento médico de cáncer también. Entonces me dice, yo me encuentro tranquila, contenta. ¿Y quién le dijo que dejara que las cosas lo hiciera Dios? Usted me dijo. Usted me dijo, déjale que Dios haga, tú no te metas. Deja que tú le dices a Dios que Él cargue con tus problemas, con tus dificultades, con todo lo que tiene que hacer. Y me encuentro muy contenta. Ayer en Zapallar una hermana me dice, yo vengo del trabajo, entro a la ducha en agua fría y de allí que rapidito corriendo vengo para acá. Hasta estoy con hambre y llego. Porque me dice, lo que usted nos aconseja me está dando resultados. Yo tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mis nueras y problemas graves. Pero desde que usted me dice, deja que Dios haga, tú solamente procura dar perdón y procura pedir perdón. Porque ofendemos de algunas maneras sin querer. Sin querer hacemos daño a nuestros hijos. Sin querer hacemos daño a nuestros hijos. Sin querer le hemos hecho daño muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho? Nosotros pensamos que no. El día sábado yo llego temprano y voy al segundo piso a ver el cuarto de mi hija. Mi hija va a llegar tarde, voy a ver cómo está su cuarto. Y estaba sucio su baño. Entonces pongo a limpiar y encuentro varios frascos que están ahí sin nada, según yo sin nada. Entonces agarro la basura, no tiene nada la bolsa y lo boto. A las 6 de la mañana mi hija bajando, llorando, papá, ¿qué has hecho? Has botado mis cremas. No, esas eran, le digo, frascos vacíos. No, estaban vacíos y son carísimas, me dice. Ya que no te han comprado cremas, vamos a comprar nuevas, le digo. Y le digo allí. Y entonces a veces uno no piensa hacer daño, pero hemos hecho daño a nuestros hijos. El que de mi casa todos los días cuando sale o cuando llega me abraza es mi hijo. Pero cuando el pastor dio unas enseñanzas acerca de cómo acá padres, hijos, él aquí, cuando yo le quería abrazar no quería. Y ahí le pregunté ahí delante, ¿por qué? Le dije, porque cuando era niño un día no me cargaste. Él quería que le cargue y yo lo veía que sí podía caminar y no le cargué. Y eso había endurecido
su corazón durante muchísimo tiempo. Y hoy es el que me abraza cada vez que llega, cada vez que se va me abraza. ¿Por qué? Porque le pedí perdón. Y esta hermana me decía, le he pedido perdón a mi nuera, le he pedido perdón a mi hijo. Y ahora ellos están viniendo a mi casa a abrazarme porque no querían llegar. Entonces, dependiendo de eso, en Lucas que decimos nosotros, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo este hombre? El samaritano, un extranjero que pasaba por ahí, encontró, ¿qué hizo? Dice, se acercó, lo vio y tuvo misericordia. En otras palabras, tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Dice que lo levantó en su cabalgadura. En ese tiempo seguramente iba con su carro jalado o él se bajó y lo puso encima de su mula, de su burro, de su caballo y lo llevó al mesón. Y ahí, ¿qué dice? Ahí pagó y dijo, si hay un gasto adicional, yo lo voy a dar cuando vuelvo, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ser empáticos con aquel hermano, con aquella hermana que se encuentra delicado de salud y que está con tratamiento. Jesús no solamente dio la pauta en caso de los enfermos, la oración, ¿sí? También dio otra pauta que es cubrir la necesidad de aquel que está enfermo. Y que para eso, ¿qué necesitamos? Que Dios conmueva nuestro corazón y nos dé. Y yo le digo a Dios, Señor, lléname de tu gracia, lléname de compasión para tener compasión por el perdido, por el enfermo y también por el necesitado. Vamos aquí ahora por compasión por el necesitado. En Mateo 15:32, que dice que Jesús tuvo compasión por la multitud, porque hacía 3 días que no comían, y dijo, sin comer no les voy a enviar, no vaya a ser que en el camino se puedan desmayar. Pero la palabra que dice allí, tuvo compasión. Pero vamos a tener en cuenta algunos versículos que son apropiados para esto. En Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes reparten y le es añadido más. ¿Sí? A veces debemos nosotros separar un poquito, esto es para un necesitado. ¿Ya? Normalmente, ¿qué dice la Biblia? Mayormente los de la iglesia, los de la fe, y que ese es unos por otros. El que cierra su oído al pobre, ¿qué dice? En el día que él clamare, Dios no le oirá. Y muchas veces pasa eso, ¿verdad? No tengo, no me alcanza. Pero ¿qué dice Dios? Que cuando nosotros damos, Él nos va a multiplicar. Él nos va a fortalecer en todo lo que nosotros vamos a hacer. El que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 28:27. Y también dice, el que da al pobre, presta a Dios. Muy bien, el que da al pobre, presta a Dios. Ustedes se acordarán que ustedes van a decirle, Señor, te presté y hace 30 días que está vencido, ¿no me has devuelto? ¿Usted cree que pasa con eso? ¿Con Dios? No, ¿cierto? El que da al pobre, presta a Dios. Y si nosotros vemos a una mujer, la mujer más preciosa que puede encontrar en la Biblia, es una mujer súper trabajadora en Proverbios 31:20. En Proverbios 31:20, ¿qué dice? Alarga su mano al pobre. Esta mujer que dice que su lámpara no se apagaba de noche, que daba ración a sus criadas, que abrigaba a sus hijos en tiempo de frío y que su esposo era halagado en las plazas. Esta mujer también separaba una parte para dar a los pobres. Y si ustedes ven, es una mujer emprendedora que dice que veía sus negocios le iban bien, que compraba telas, que los transformaba, que los vendía y que veía una propiedad y las compraba, ¿verdad? Y también se preocupaba por los necesitados y su negocio iba próspero. ¿Cuántos de ustedes saben que el que da más, más Dios le da? ¿Sí o no? ¿Cierto? Amén, amados hermanos. ¿Me estoy dejando entender o no?
vamos a hacer? Tomar agua. Se ríe. Tomar agua para tomar aliento y dejar que Dios haga. Cuando dejamos que Dios haga, cuando encuentra usted un principio bíblico y deja que Dios haga, Dios hace, hermanos. Cuando el año pasado en enero salió el letrero y salieron los volantes y salió en el internet que el año pasado, el 2000, iba a ser el mejor de los años anteriores. Por las mañanas, 2 o 3 mañanas, me desperté temprano y ahí estaba, cómo ser mejor. Y encontré estas pautas de cómo ser mejor, tener compasión, y que Dios hace eso, hace, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Así que en esta noche quisiera que cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros lo hacemos difícil a veces? ¿Sí? Lo hacemos difícil porque nosotros queremos a nuestra manera hacerlo y no dejamos que Dios haga por medio de nosotros. Simplemente es más fácil. Así me decía la hermana de ayer y yo le doy la mano, así nomás, ¿no? Estamos iguales, hermana. Te está funcionando el evangelio y a mí también te está funcionando el evangelio. Y hablamos de las hermanas nuevas, así, de las hermanas nuevas. ¿A ti quién te trajo? La hermana. ¿Y a ti quién te trajo? ¿Cómo llegaste acá? La hermana. ¿Y tú por qué estás acá? La hermana. Había una sola hermana que había traído varios. Y había otra nueva que ya estaba trayendo otra, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos este plan, también va a venir cosas que nos podrían decir a veces. Dios dice que quiere su casa llena. Señor, yo le digo, tú quieres tu casa llena, tenemos 3 cultos y tenemos la planta baja y el mezanine. ¿Tú lo quieres lleno? ¿El Señor quiere que esté lleno? El Señor se agradará que nosotros hagamos ese trabajo de la compasión por el perdido, de la compasión por el enfermo, de la compasión por el necesitado, ¿sí? Tú solamente pon tu corazón, di, Señor, hazlo tú. Yo no puedo. Y si eres un poquito más franco, dile, yo no quiero. Pero eso es lo que a Dios le gusta. A Dios no le enoja cuando tremendo berrinche vemos en los salmos a los salmistas haciéndole a Dios y Dios no se molesta. No es como nosotros. A mí me respeta, yo soy tu papá. ¿Sí o no? Y la mamá más agarra el trinche, el tenedor, la chancleta, ¿no? Cuando un hijo se levanta. Pero Dios no es así. Dios es el que nos entiende. Entonces dejemos en estas 3 áreas de la vida que Dios haga la obra en tu vida. Si tú le permites, los frutos vas a ver. En los primeros 6 meses lo vas a ver. Vas a ver que dentro de ti hay una compasión por el perdido, por el enfermo y por el necesitado. Traer a los enfermos acá, ¿verdad? Traer a los enfermos. Los milagros se van a hacer cuando el pastor ya dio. El pastor dio las lecciones, nos dio las pautas a nosotros. ¿El problema quién es? El problema somos nosotros. ¿Sí? El problema somos nosotros. A veces dice, ore por mí y ya por internet nomás oramos. Ore por mí y oramos por él, ¿por dónde? Por el teléfono. Una hermana me llamó 11 de la noche, no quiero vivirme, ya estoy muriendo ya. Me estoy muriendo y yo lo único que le voy a decir, me puse a orar por ella y a la hora de terminar le dije, el domingo te quiero ver en la iglesia, nada que me quiero morir. El domingo te quiero ver en la iglesia y ella está mejorando. Ahora, esta última semana que se fue al hogar, dice, ya estoy mejor. Ya encontraron lo que yo tenía y no es nada grave. Y sin embargo, él ya sentía, ya pensaba en velorio, ya pensaba en todo lo demás, dónde lo enterrarán, qué ataúd, qué mortaja le pondrán. Ya todo estaba preparado en su mente, ¿no? Entonces, ahora dice, yo ya puedo, ya estoy mejor. Pero lo único que puede hacer, le he dicho, anda a la iglesia, porque un día me mandó un mensaje, ya no voy más a su casa, ni voy más a la iglesia, porque ya no puedo caminar. Y ahora está caminando. Ahora tienes que subir de peso porque ha quedado casi toda flaquita, era gordita. Entonces ahora tienes que comer. Pero es el Señor el que va a hacer. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle, Señor, hazlo tú? Amén. Hazlo tú. ¿Sí o no? Hazlo tú. Tú quieres llenar tu casa y yo voy a ser partícipe de eso. De los que están asistiendo, entre acá, ahí está mi invitada que ha venido hoy día. Un aplauso ahí
¿Y sabe qué pasó? Yo ya estaba viniendo tarde ya. Perdón que lo diga Mercedes. Yo estoy viniendo, ya me dice, 1/4 para las 6, yo estoy ahí. Y era 10 para las 6, ya no viene, dije. Agarré el taxi, estoy viniendo. Cuando yo estoy ya aquí en Pacasmayo, y me dice, ya estoy llegando. ¿Estoy llegando dónde? Pues de donde yo te había tomado el taxi. Y al taxista le digo, date la vuelta. Date la vuelta. Se ha ido, se ha dado la vuelta y nos hemos esperado. ¿Ya? Y a veces no da resultado, pero eso no tiene que darnos por vencido. ¿Se acuerdan en la Biblia? Que Jesús, ¿qué cosa dice? Cuenta una parábola de la gran cena. Invitaron, nada, ¿sí o no? Invitaron a otros, nada. Invitaron a otros, nada. ¿Y qué le dijo a sus siervos? Vayan por las calles. Vayan por las calles. Se fueron por las calles. ¿Qué pasó? Trajeron muchos invitados, según le dijeron ahí, pan con jamón, con mayonesa, con cebolla. Vamos, llegaron, solamente había pan con jamón. O pan solo había. Bueno, el próximo domingo te damos el jamón y a la siguiente la mayonesa. Y a la siguiente la salsa, así, ¿no es cierto? Entonces nos damos la vuelta ahí y fuimos a traerlo. ¿Verdad? Muchas veces vas a tocar la puerta y te vas a esperar por gusto, pero no te des por vencido. No te des por vencido porque un día, 2 días o muchas no lograste traer a una persona. Pero se va a dar en el tiempo. Igual con el enfermo, igual también con el necesitado. Y vamos a ver que el año que culmina, si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto venimos a la iglesia los domingos? ¿Cuántos seremos? No sabemos. Si solo al año traera uno, ¿sí o no? Al año terminaríamos el doble. Y si es 2, ni hablar, pero solo uno, ¿sí o no? Y sabe que cuando trae uno, usted se alegra tanto por ese uno, porque ¿cuánto vale ese uno delante de Dios? De tal manera que Dios dice que hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Pero depende de nosotros. Así que Dios tiene paciencia para con nosotros, para que nosotros hagamos esa obra. Amén, hermanos.